hermanos, sean bienvenidos a esta nueva sesión acerca de la membresía. Hemos estado profundizando un poco más acerca de este tema y no es que hayamos suspendido nuestras sesiones de la confesión de fe, sino que en este punto de la confesión de fe en el cual íbamos, el capítulo 26, en el cual hablamos acerca de la iglesia, quisimos profundizar un poco más, quisimos ahondar en el tema de qué es la iglesia y la membresía, por la prioridad que eso representa. Ver y poder disfrutar de esto va a potenciar una vida centrada en la Escritura. Y para poder iniciar este espacio, qué mejor que orando. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias porque dependemos completamente de ti, gracias porque no se trata de nuestras fuerzas, no se trata de nuestra inteligencia ni de nuestra capacidad. Gracias por permitirnos ser siervos tuyos. Señor, anhelamos que nuestras vidas sean entregadas completamente a ti. Perdónanos porque nuestro egoísmo, muchas veces nuestro anhelo de independencia hacen que cometamos errores, hacen que no honremos y glorifiquemos tu nombre, sino que por el contrario estemos en contra de tu voluntad. Gracias, Cristo, porque eres tú a través de quien podemos tener acceso al Padre. Gracias porque a través de tu sacrificio es que nosotros hemos sido redimidos. Eres tú quien ha recibido el castigo por nuestra ira. Espíritu Santo, eres tú quien ha obrado en nosotros el nuevo nacimiento. Eres tú quien nos guía a toda verdad. Eres tú quien nos consuela. Pongo en tus manos la vida de mis hermanos, las personas a las cuales está llegando este material. Gracias porque en tu soberanía nos permites disfrutar de tu palabra, sin importar la distancia, sin importar las circunstancias. Gracias por permitirnos pertenecer a una comunidad, a un cuerpo en el cual honramos y glorificamos tu nombre. Pongo en tus manos este momento, el estudio que se va a hacer, las conversaciones que se van a tener, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Bien, nuestro hermano Samuel, en los dos capítulos anteriores, o en las dos sesiones anteriores que hemos tenido acerca de la membresía y la iglesia, nos estuvo hablando inicialmente de qué es la iglesia, qué es la iglesia local. Y la descripción más resumida en este momento para nosotros va a ser que la iglesia es un grupo de cristianos que se van a reunir regularmente. Esta reunión regular no es simplemente para saludar, sino que entendemos que hay una responsabilidad entre todos aquellos para cuidar y supervisar la vida de los demás. Y en este punto quiero decirles que no vean la palabra supervisar como algo negativo. Supervisar implica que yo cuide de la otra persona y que la otra persona va a cuidar de mí. No es algo negativo, por el contrario, es algo en lo cual yo debo deleitarme al saber que cuidan de mi vida. Lo siguiente que veíamos acerca de la iglesia local era que el propósito va a ser representar físicamente a Cristo, a su gobierno en la tierra. Y la práctica o la forma en la cual lo va a ejercer es a través de ese grupo de personas y en la práctica de la predicación, el ejercicio de la predicación. Una iglesia no es realmente una iglesia si allí no se predica la Escritura. No podemos afirmar que esta sea una iglesia. Ahora, nuestro capítulo 2 o la segunda sesión de Samuel
veíamos la membresía. ¿Qué es la membresía? Entonces él hablaba de ese listado. Entonces, la membresía, que es el grupo de personas, es aquellos que conforman el cuerpo, ¿sí? Oficialmente, y que son los que públicamente han profesado una fe. Y uno de los ejercicios de esa profesión de fe, ¿cuál es? El bautismo. El bautismo es el ejercicio en el cual yo digo: ahora soy un discípulo de Cristo. La iglesia, en el ejercicio de la membresía, se compromete otra vez a ese discipulado, a esa supervisión. El discipulado en ningún sentido es simplemente una cartilla, un curso que tú llenas, que vas a través de 2 meses en la iglesia y te dan un certificado y te dicen: listo, has terminado el curso del discipulado. Esto no es discipulado. El discipulado es algo con lo cual llegamos a los pies de Cristo y terminará cuando estemos delante de su presencia o haya venido por segunda vez. Y finalmente, la membresía, que está compuesta por personas, estas personas se someten voluntaria y formalmente al servicio y autoridad del cuerpo y sus líderes. Mire, si nosotros, al pertenecer a una iglesia, no nos sometemos voluntariamente al servicio, realmente tú no haces parte de esa comunidad. Si voluntariamente tú no estás bajo esa autoridad, tú realmente no estás creyendo en la Escritura. ¿Y cómo podemos nosotros decir esto? ¿Cómo nosotros podemos confirmar esto? Hace parte de nuestro tema para esta sesión. Se está anotando allí. Hoy veremos a qué se parece una iglesia y sus miembros. Esta noche, ¿a qué se parece una iglesia y sus miembros? Y allí subraye la siguiente: el uso de metáforas en la Biblia. Nosotros estamos llenos de metáforas constantemente. Nuestra vida habla, o nosotros ejemplificamos o queremos expresar muchas veces nuestras emociones o nuestras convicciones o nuestras opiniones con metáforas. ¿Qué es una metáfora? Es aquello que ilustra una verdad. Bien, y vamos a usar metáforas en la Escritura. Samuel, en sus 2 capítulos anteriores, habló en varias ocasiones acerca de estas metáforas. Cuando él hablaba del cuerpo, cuando él hablaba acerca de la familia, de la fe, cuando él hablaba acerca del templo. Entonces, estas metáforas son elementos que ilustran una verdad. Las metáforas son elementos que ilustran una verdad. Y si nosotros queremos ver a qué se parece la iglesia y sus miembros, podemos recurrir a las metáforas que están en la Escritura. Bien, por lo tanto, vamos a ver 4 aspectos en esta sesión. El primero es el propósito de las metáforas en la Biblia. El segundo es el uso correcto de las metáforas. Tercero, las metáforas en la ayuda de mi santificación. Y finalmente, las metáforas son las sombras de un glorioso futuro. Si estás anotando allí, nuevamente: primero, el propósito de las metáforas en la Biblia. Segundo, el uso correcto de las metáforas. Tercero, las metáforas son la ayuda en mi santificación. Y finalmente, las metáforas son sombras de un glorioso futuro. Por esto iniciemos. ¿Cómo nosotros podemos arrancar el propósito de las metáforas en la Biblia? Y recordemos algo que ya hemos tocado anteriormente, y es que la Biblia está dada para hablar acerca del carácter y el deseo de Dios. La Biblia
no está dada para nada más, sino para que nosotros conozcamos quién es Dios y qué quiere Dios. Entonces, en este sentido, ¿para qué son las metáforas? ¿A qué apuntan las metáforas? Entonces, las metáforas apuntan al carácter de Dios y a la voluntad de Dios. Importante esto para que nosotros veamos que el propósito de ellas va a ser reflejar el carácter y la voluntad. Si nosotros no empezamos a crecer en este conocimiento, tristemente vamos a tener una vida lejos de la escritura. Si las metáforas vienen a dar luz de la verdad, es para que en esa verdad nosotros podamos caminar constantemente. Por eso hoy vamos a ver parte de esas metáforas y quiero que podamos tener luz o claridad en el uso de estas mismas. Para poder pasar a las metáforas, quiero finalizar allí en que no esperes conocer a Dios por otro medio que no sea la Biblia. Hermano, amigo, no esperes que Dios se te revele a través de una señal del cielo, no esperes que se te revele a través de un viaje, no esperes que se te revele a través de personas. Dios se ha revelado a través de su palabra y en su palabra ha dejado herramientas para que nosotros lo conozcamos a Él. Por lo tanto, somos nosotros quienes debemos acercarnos a ella y el Espíritu Santo nos ilumine y podamos verlo a Él. Por lo tanto, cada metáfora que nosotros vemos en la Escritura es particular en expresar una verdad particular con respecto al tema. Por ejemplo, si nosotros hablamos acerca de que la tierra es el estrado de sus pies, esto es una metáfora. No estamos diciendo de ninguna forma que la tierra o el tamaño de la tierra es el tamaño de los pies de Dios. En ningún momento estamos diciendo esto. Lo que nosotros debemos afirmar es que Dios es soberano sobre toda la creación. Vemos allí, en el cielo está su trono. No es un trono físico, es gobierno. Y el propósito de esas metáforas no pueden ser multitemáticas. No podemos tomar una metáfora de la Biblia y allí en ese mismo espacio empezar nosotros a sacar diferentes interpretaciones. Como acabamos de decir, por ejemplo, que la tierra es el estrado de sus pies, no podemos decir de ninguna forma que entonces tu negocio, tu emprendimiento, lo que tú anhelas, lo que tú deseas, Dios te ha dicho que lo tiene por estrado de tus pies. No es algo que apunte hacia tu vida, es algo que apunta hacia Cristo. Por eso vamos a ver nosotros algunas de esas metáforas. Por ejemplo, la familia. La metáfora de la familia va a apuntar hacia el tema frente a la identidad compartida que nosotros tenemos. La metáfora del cuerpo. Han escuchado acerca de que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Eso nos va a hablar de la dependencia y las funciones que nosotros tenemos. La metáfora de la vid, la unión. Aquella que no puede hacer nada, que los pámpanos no pueden hacer nada si no están unidos. El matrimonio muestra el tema de la responsabilidad. El templo muestra un tema de totalidad. Y quiero que nos acerquemos a los pasajes de la Escritura para ver estos temas. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 8. El que no provee para los suyos, y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Qué está usando el pasaje allí?
la metáfora de la familia y está diciendo que si al tú pertenecer a una comunidad de creyentes, al tú tener hermanos en la fe, si tú no ayudas, si tú no cubres la necesidad de ellos, estás siendo peor que un incrédulo. ¿Por qué peor que un incrédulo? Porque él dice, el incrédulo va a cubrir las necesidades de su casa. Naturalmente lo va a hacer. Ahora, si el incrédulo hace esto, ¿por qué tú, siendo familia de la fe, no lo haces con tus hermanos? La metáfora del cuerpo. Romanos capítulo 12, verso 4 al 5. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Un solo cuerpo, pero este solo cuerpo tiene distintos miembros. Y esos miembros tienen distintas funciones. Vemos allí cómo Dios usa una ilustración para generar una verdad. Y ahora más adelante vamos a ver cómo esa verdad llega realmente a nuestras vidas. La vid. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15:5. Efesios 5:25 al 26. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra. Es Dios usando el matrimonio para ilustrarnos una verdad. Hermanos, cada una de estas metáforas siempre van a apuntar hacia el carácter y hacia la voluntad de Dios. Por eso, ¿cómo nosotros diríamos que el carácter de Dios se ve reflejado a través de qué es la iglesia y qué son los miembros? La metáfora del cuerpo que vimos allí en Romanos capítulo 12, ¿a quién apunta? ¿A la iglesia o a los miembros? ¿Cuál describe la metáfora? ¿La iglesia o los miembros? Efectivamente, los miembros, porque él está hablando, todos, existe un solo cuerpo, que ese cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Ahora, la metáfora del matrimonio, ¿a cuál apuntaría? ¿A la iglesia o a los miembros? ¿A qué sería la iglesia? Porque no estamos hablando de muchos en uno, sino que estamos hablando de que uno hace parte de. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia. La iglesia es el conjunto. Los miembros, estamos hablando de ese grupo de personas. Y para cada uno, Dios ha asignado una metáfora en la cual revela una verdad. Ahora, ¿cómo nosotros, pasando a nuestro segundo punto, cómo nosotros podemos hacer un uso correcto de estas metáforas? Y la forma en la que podemos no caer en el error, no caer en malas interpretaciones, es recordando que las metáforas no son agentes independientes, no son solamente estrellas allí volando. Las metáforas, y para nuestro uso en este momento, podemos verlas como si fuese un rompecabezas. Aquellas metáforas que hablan acerca de la iglesia y sus miembros, debemos verlas como ese rompecabezas que una a una van dando cada vez más una imagen más clara acerca de la verdad. Nosotros no podemos hablar del cuerpo sin entender que no se trata de muchos miembros independientes, sino de un solo cuerpo, y que ese un solo cuerpo es la iglesia, y que la iglesia es la esposa de Cristo. Entonces, yo debo ver las metáforas juntas. Cuando a mí me piden la descripción de la iglesia y cuando a mí me piden la descripción de la membresía, mi mente
no debe estar pensando en una sola metáfora. Mi mente debe estar pensando en todas las metáforas que el Señor ha permitido a través de su palabra. Ahora, el uso correcto de las metáforas va a ser siempre, o va a estar limitado en la medida en la que éste revele el carácter y la voluntad de Dios. Por favor, no busquen respuestas particulares en su vida a través de las metáforas. Y no estamos diciendo que nosotros no usemos metáforas o que sea pecaminoso usar las metáforas. El tema allí es que aquellos que usan las metáforas para su conveniencia, eso sí es pecaminoso. Aquellos que usan las metáforas, por ejemplo, de árbol que se extiende sus ramas y está hablando acerca de cómo va a crecer su negocio, eso es pecaminoso. Aquel que usa, por ejemplo, la metáfora de el mundo por estrado de sus pies, o vean aquel que dice que va a ser cabeza y no cola en todo lo que hace, aquel que dice que en su estudio universitario va a ser cabeza y no cola, aquel que dice que en su emprendimiento va a ser cabeza y no cola. Hermanos, la Biblia no usa esa metáfora para hablar de tus deseos. Si vemos el contexto allí en Deuteronomio, está hablando de que todo aquel que cumple perfectamente la voluntad de Dios, este va a ser puesto como cabeza y no cola. ¿Acaso tú has cumplido perfectamente la ley de Dios? Sé que tu respuesta ha sido no. Ahora, ¿quién ha cumplido perfectamente la voluntad de Dios? Cristo. Cristo es aquel a quien Dios ha puesto por cabeza y no por cola. Un nombre sobre todo nombre. ¿Ven que no podemos ver las cosas separadas? Todo va unido perfectamente. Por eso los invito a que las metáforas que nosotros encontramos en la Escritura no las use para tu conveniencia, no las selecciones. Y en este caso particular que estamos viendo para esta sesión, las metáforas que apuntan hacia la iglesia y sus miembros, como por ejemplo el cuerpo, la familia, el templo, la vid, todas estas tienen este único propósito, no tiene otro propósito. Entonces, concluimos con esto, que sí existe un uso legítimo de las metáforas, de esta herramienta. Lo que no se puede hacer es pensar que a través de estas herramientas entonces estamos listos para hacer o deshacer con nuestras vidas. ¿Cómo las metáforas vienen entonces a ayudar en nuestra santificación? Sería la pregunta. ¿Sirven para nuestra vida en algo? Y quiero que allí, frente a este aspecto, se tome el tiempo, porque en la medida en la que nosotros crecemos en nuestro conocimiento de Dios, asimismo nosotros vamos a vivir conforme a ese conocimiento. Crecer cada día en esto va a cambiar la forma en la cual yo veo a mis hermanos y veo la iglesia donde me estoy congregando y me veo a mí mismo. Por esto acerquémonos a 1 Corintios capítulo 12, verso 14. 1 Corintios capítulo 12, verso 14, leo en favor de ustedes. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese el oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo?
pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. El proceso de santificación es un proceso que se vive en comunidad. Si tú no estás dispuesto a vivir en comunidad aquí, ¿cómo lo vas a hacer cuando estemos ya delante de la presencia del Señor? Cuando Él haya venido por segunda vez. Si toda la Escritura nos muestra esto, si toda la Escritura nos muestra que somos todos miembros del cuerpo de Cristo, por eso te invito a que si tú estás pensando que eres parte del cuerpo de Cristo y no crees en esto, revisa, ora delante del Señor si ya ha ejercido una nueva vida en ti. Miren, si en ti no está este concepto de unidad, de pertenencia, de dependencia con respecto a la iglesia y a sus miembros, te pregunto, ¿cómo puedes cumplir el mandamiento de Jesús de amarnos unos a otros? Allí en Juan 13:34. ¿Cómo podemos sobrellevar las cargas de los unos de los otros? Como lo dice Pablo en Gálatas 6:2. ¿Cómo ministraremos el don que hemos recibido a otros? Primera de Pedro 4:10. ¿Cómo? Si cuando tú vas a la iglesia, lo que ves en ella es una lista de chequeo y tan pronto como entras no esperas la oportunidad de salir de allí. ¿Acaso eso es iglesia? ¿Acaso eso es ser miembro? ¿No desear estar con sus hermanos? Si tú piensas cumplir la voluntad de Dios, te pregunto, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo piensas hacer si no amas a tus hermanos? ¿Cómo lo piensas saber si no conoces las cargas que cada uno de ellos lleva y mucho menos los ayudas con ellas? ¿Cómo vas a cumplirlo si los talentos que Dios te ha dado prefieres compartirlos con el mundo antes que con tus hermanos? Y si esto es así, ¿realmente eres un hermano? ¿O simplemente has estado allí por conveniencia, por comodidad, porque te queda más cerca, porque siempre he estado allí? ¿Estas son las motivaciones? ¿O la motivación real es servir para el cuerpo de Cristo? Por esto, si en esta sesión hemos entendido cuál es el propósito de las ilustraciones que Dios ha dejado a través de la Biblia, que apuntan hacia la iglesia y sus miembros, y es que todo esto refleja su carácter y su voluntad. Si nosotros hemos ahora entendido que hay un uso correcto de estas ilustraciones o de estas metáforas, en la cual no es para mi conveniencia, sino para dar luz a cuáles son esos deseos de Cristo. Y si ahora vemos que disfrutar de este conocimiento es el beneficio para mi santificación y para la santificación de mis hermanos, entonces finalizaremos con que esas ilustraciones, esas metáforas, son solo una sombra de un glorioso futuro. La familia de la fe que hoy vivimos aquí en esta tierra es gracias a la adopción ganada en Cristo Jesús, de la cual gozaremos eternamente. El ser miembros en un solo cuerpo que representa la unidad perfecta en el futuro, en la cual ni lo alto, ni lo profundo, ni principado, ni potestades,
ni lo presente, ni lo porvenir nos podrá separar del amor de Dios. Allí vemos la unidad, que tal vez en este momento, por razón del pecado que aún hay en la tierra, por razón de este cuerpo afectado por el pecado, no lo podemos ver claramente, pero cada vez que nosotros participamos de la iglesia, participamos de la membresía, lo que estamos haciendo es recordar que va a llegar un momento en el cual nada nos separará del amor de Dios. Poder hacer esto implica que nuestra dependencia de Dios no es algo que va a durar solo 14 años, 70 años en esta tierra. Nuestra dependencia de Dios es algo que será eternamente. Así como un pámpano no puede llevar frutos si no está pegado a la vid, nosotros no seremos nada si no estamos en Cristo Jesús. El matrimonio, lo cual para muchos es un simple acto civil o una simple licencia para ya no tener problemas sexuales, refleja la verdad gloriosa del amor que Dios ha tenido para con nosotros, de esa entrega. Esposos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Son verdades gloriosas y son sombras que, aunque disfrutamos en una pequeña parte mientras estamos en esta tierra, las disfrutaremos de forma plena estando en la presencia del Señor cuando Él venga por segunda vez. ¿Recuerdan la ilustración del templo? Miren, dice que Él morará no en un templo hecho por manos humanas. Y esto no es algo que va a ocurrir más adelante. Esto es algo de lo cual ya tenemos lo que la Escritura llama las arras, el Espíritu Santo. Y en el futuro lo que tendremos es una plenitud de la Trinidad habitando con nosotros. Y en este momento disfrutamos de la plenitud del Espíritu Santo en nosotros, guiándonos, consolándonos. Cada una de estas ilustraciones apuntan a un glorioso futuro. Pero algo quiero que quede muy claro en cada uno de ustedes. Y es que el reino de Cristo no es algo metafórico. Cuando hablamos del reino de Dios, no estamos hablando de un posible, no estamos hablando de una sombra. Esto es real y vivo para nosotros. Aún desde cuando nosotros oramos, allí en el Sermón del Monte, venga a nosotros tu reino. ¿Es acaso esta oración una metáfora? Es siempre que nuestra vida sea expuesta a nosotros como fieles siervos de Dios y que nuestra ciudadanía no está aquí, nuestra herencia no está aquí, nuestra herencia no es lo que hoy nosotros poseemos, nuestra herencia siempre será Dios. Por eso no piensen en que cuando se habla del reino es una metáfora. El matrimonio es una metáfora. El cuerpo es una metáfora. Pero el reino es algo que viviremos eternamente y para siempre. Por eso recordemos esos 4 aspectos que hemos visto hoy. El propósito de las metáforas, que es siempre mostrar a Cristo, siempre mostrar su carácter, su voluntad. ¿Cuál es ese uso correcto de las metáforas, en las cuales no son para mi conveniencia, sino para entender las verdades que Dios ha puesto en su palabra? Lo tercero que veíamos era cómo
entender estas verdades ayudan en mi proceso de santificación. Y finalmente, que esas ilustraciones, aunque son en esta tierra, siempre van a apuntar a una eternidad. Mi invitación hace que ustedes puedan disfrutar de esto, a que lo puedan gozar constantemente. ¿Por qué es importante entonces una membresía? Primero, porque es bíblica. Es aquello lo cual nos ha llamado a la Escritura. Y ya te he confrontado en un momento anterior. ¿Cómo tú vas acaso a cumplir estas verdades si ni siquiera te congregas? ¿Cómo tú puedes sobrellevar las cargas los unos de los otros si ni siquiera los conoces a esos otros? ¿Cómo tú puedes amar a quien no has visto, con quien no has compartido? Otra razón por la que la membresía es importante es porque la iglesia está conformada por sus miembros. La iglesia no es solamente un título, un letrero afuera en la calle. La iglesia no es solamente el pastor, porque el pastor finalmente también es miembro del cuerpo de Cristo. La membresía te permite disfrutar de la supervisión de los hermanos, de la vigilancia constante de ellos, en el punto en el que si hay una lucha o hay una situación por la cual tú estás luchando, todos nosotros como cuerpo de Cristo, todos nosotros unidos en Cristo, vamos a estar allí contigo. Esa es la prioridad y esos son aspectos importantes frente a la iglesia y la membresía. Por eso el Señor nos ha permitido disfrutar de varias imágenes para que nosotros podamos expresarle a Él. Nosotros siempre vamos a través de la iglesia y la membresía vamos a representar a Cristo Jesús en esta tierra y en la manifestación de su poder y gloria. ¿Qué mayor poder y gloria que el nacer de nuevo? Cada vez que tú estás allí, tú estás mostrándole al mundo que ahora ya no perteneces a las tinieblas, sino que Dios te ha tomado allí, te ha puesto en su luz admirable para que hagas conforme a su voluntad. Otra forma importante de ver la membresía es de que con ella nosotros declaramos lealtad a Dios. Cada vez que tú en el momento en el que tú estás vinculado a una iglesia, tú estás diciendo cómo tu vida entera se derrama delante de Dios y ahora sirve también a los hermanos. A través de la membresía y la iglesia nosotros podemos no solamente servirnos unos a otros, sino ayudar a aquellos que Dios ha puesto en eminencia para nosotros, pastor, diáconos, aquellos que han sido maestros para nosotros, porque eso implica que ellos también son veedores de nuestras vidas. Por eso nunca, como miembros, dejemos de orar por nuestro pastor y dejemos de orar por nuestros maestros y servidores, diáconos. La iglesia siempre va a ser el espacio propicio, siempre va a ser el mejor ambiente para que todos los dones que Dios te ha dado los pongas al servicio de los demás, los pongas al servicio de tus hermanos y no seas peor que el incrédulo, sino que cubra las necesidades de la casa de tus hermanos. Finalmente, quiero que quede en sus corazones que a través de la iglesia y la membresía protegemos el testimonio de Cristo e invitamos a que los que están afuera puedan llegar a los pies de Dios, que se arrepientan de sus pecados y que disfruten y deleiten en adorar al gran Dios que dio a su Hijo unigénito
para nuestra salvación. ¿Cómo vamos a nosotros a invitar a las naciones o invitar a las demás personas para que lleguen a los pies de Dios? ¿Acaso será con sus estrategias? ¿Acaso será invitándolos a tomar una cerveza? ¿Acaso será haciéndoles actividades, fiestas? No. A través de la Escritura y a través de cómo nosotros vivimos esa Escritura. Nosotros, como parte del cuerpo de la iglesia, estamos para servirles a ustedes. Y cuenten con que el pastor Jaime, Samuel y mi persona estaremos dispuestos a acompañarlos en cualquier proceso, y a que no solamente cuenten con nosotros, sino que los demás hermanos que los rodean también estarán allí para orar y para entender y comprender cada una de las cosas que están viviendo. Quiero que terminemos este tiempo orando para que el Señor afirme sus corazones en la verdad de que somos un pueblo. Somos llamados como hijos de Dios, no independientes, sino como un solo cuerpo. Todos al servicio y la voluntad de Cristo Jesús. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, porque tú has sido bueno con nuestras vidas, porque entregarte a ti nuestras almas ha sido la más grande libertad de nuestras vidas. Gracias por habernos libertado de nuestro pecado, de su esclavitud. Gracias porque ya no somos sus dueños. Ahora tú eres nuestro Señor y Salvador. Pongo en tus manos la vida de mis hermanos, el que puedan crecer en el entendimiento de qué es la iglesia y qué es la membresía. Gracias por las ilustraciones que nos has dado acerca de a qué se parece la iglesia y los miembros. Gracias porque hemos podido disfrutar entendiendo que tú has estado allí amándonos, que dependemos completamente de ti, que tenemos una identidad compartida al tener nuestra fe puesta en ti. Padre, gracias, Señor. Gracias porque somos uno solo. Ponemos en tus manos la vida de cada una de las personas que está viendo este material, para que seas tú redarguyendo su corazón, para que sean ellos entendiendo que la vida en Cristo es plenitud de gozo, es una alegría de la cual muchas veces será indescriptible. Gracias porque en medio de estos tiempos tú traes paz a nuestro corazón, y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias por la tristeza que trae a nuestras vidas, porque la tristeza que viene de parte de ti produce arrepentimiento, que nos duela en nuestro corazón, cómo hemos sido mezquinos, cómo hemos sido ajenos a las necesidades de nuestros hermanos, a sus dolores o incluso a gozarnos con sus alegrías. Te pedimos perdón por ello y anhelamos ser conformes a tu voluntad, a tu carácter, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Mis hermanos, hemos terminado este pequeño espacio, y no sin antes despedirme, de desearles un saludo de parte de nuestro pastor Jaime, un saludo de parte de nuestro hermano Samuel, y invitarlos a que los miércoles nosotros estamos teniendo nuestro culto de oración
a través allí del WhatsApp en este momento de cuarentena. Entonces vincúlese, si no tiene el WhatsApp de uno de los miembros de la iglesia, escríbale allí al canal y el pastor se estará comunicando con ustedes para que nos pueda acompañar en este culto de oración. Miércoles de 7 a 8:30. Nuestro espacio los domingos en nuestra escuela dominical y nuestro culto de oración. Este espacio de los martes acerca de la membresía y usualmente usado para nuestra confesión de fe. Estos son parte de los anuncios. Espero que verlos pronto. Esperamos poder ya reunirnos cuando todo esto baje un poco más, y es nuestro anhelo y siempre estaremos orando por cada uno de ustedes. Mis hermanos, que tengan una gran semana, un gran día, gran noche allí donde me estés viendo, y los amamos mucho. Bendiciones.